Bueno, me presento, mi nombre es Santiago Sique Pardo y hoy vamos a presentar el presupuesto público de Invías con mis compañeros Jason Steven Guzmán y con Juliana Casas. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como introducción, el análisis parte del presupuesto público como sistema de asignación, ejecución y control de recursos. Entonces, Invías como entidad ejecutora de infraestructura vial no concesionada maneja un presupuesto altamente condicionado por el ciclo de inversión en obra pública, los planes nacionales de desarrollo, las emergencias nacionales y los mecanismos de programación presupuestal establecidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por esta razón, se estudian no solo las apropiaciones, sino la ejecución mediante CDP, compromisos, obligaciones y pagos, elementos que permiten valorar el desempeño real de la entidad. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces los objetivos del análisis. El análisis se orienta a evaluar la composición del presupuesto entre el funcionamiento e inversión, las variaciones entre vigencias a través del análisis horizontal, la rigidez o flexibilidad de las apropiaciones, el comportamiento de la ejecución presupuestal, entendida como el proceso que convierte las apropiaciones en compromisos y posteriormente en obligaciones y pagos. El objetivo final es identificar los factores que explican la dinámica presupuestal observada durante el periodo. Siguiente diapositiva. Bueno, la estructura del presupuesto de envías. Entonces, el presupuesto de envías está estructurado en dos componentes principales. Primero, el gasto de funcionamiento, caracterizado por su rigidez fiscal, servicios personales, servicios generales y otros gastos administrativos que representan una proporción menor y muestran muy poca variación entre vigencias. Y como segundo, el gasto de inversión, que concentra la mayor parte de los recursos y exhibe alta variabilidad asociada al avance de proyectos de infraestructura, a la disponibilidad de recursos del gobierno central y a la incidencia de factores externos como emergencias o cambios en las prioridades del PND. Siguiente diapositiva. Bueno. Acá se va a analizar la ejecución presupuestal entre el 2017 y el 2018, en el que este comportamiento del 2018 refleja los principios básicos de la ejecución presupuestal. En funcionamiento, la apropiación de aproximadamente 192.000 millones muestra un nivel de CDP cercano al 92%, lo que evidencia rigidez operativa. La ejecución en compromisos, obligaciones y pagos sigue la secuencia típica de gasto administrativo. En inversión, los niveles de ejecución dependen del avance físico de obra, lo cual explica las diferencias entre compromisos y pagos. Esto establece la línea base para interpretar los cambios posteriores. Siguiente diapositiva. En esta vamos la ejecución de gastos de funcionamiento en el 2018, en los cuales los gastos de funcionamiento se distribuyen principalmente entre nómina, servicios generales y gastos operativos menores. La evidencia muestra un comportamiento estable y predecible coherente con la naturaleza recurrente de estos rubros. Esta estabilidad permite atribuir las futuras variaciones presupuestales a la categoría de inversión y no al funcionamiento. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, los gastos de inversión en el 2018, pues más que todo se orientaron a proyectos como mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramientos y obras fluviales. La estructura de ejecución muestra que los compromisos se realizan en etapas iniciales, mientras que las obligaciones y pagos dependen directamente de la variación del avance físico. Es un comportamiento coherente con la contabilidad de costos aplicada a obras públicas. Siguiente diapositiva. Y el análisis horizontal entre el 2017 y el 2018. La comparación entre el 2017 y 2018 evidencia estabilidad en funcionamiento y variaciones moderadas en inversión, sin cambios estructurales relevantes. Este comportamiento funciona como periodo de referencia para evaluar los ajustes más profundos a partir de 2019. Bien, el año 2019 presenta una reducción neta de la apropiación inicial. La apropiación inicial fue de 7,49 billones y la vigente se redujo a 6,71 billones. Las reducciones de 1,63 billones superaron ampliamente las adiciones de 0,86 billones. La causa principal es la depuración de portafolio de inversiones, ajustes asociados a priorizaciones institucionales y movimientos derivados del primer año completo de operaciones del PND 2018-2022. A pesar de esta contracción, la ejecución comprometida alcanzó el 94%, lo cual evidencia capacidad operativa sólida. En inversión, los niveles de 59% comprometido y 15% obligado muestran un avance físico intermedio.
La diferencia entre compromisos y obligaciones se explica por la etapa del ciclo de obra en que se encontraba la mayoría de los proyectos. Este comportamiento es consistente con la metodología de reconocimiento contable en proyectos de infraestructura. El análisis horizontal entre 2018 y 2019 permite identificar un cambio de tendencia. En 2019 pasa a ser un año de contracción. La reducción neta está directamente relacionada con recortes selectivos y reprogramación presupuestal, lo cual prepara el terreno para ajustar metas y viabilizar la inversión futura. En 2020, la emergencia sanitaria modifica la trayectoria presupuestal. El gobierno declara el estado de emergencia y reorienta recursos hacia sectores estratégicos, incluyendo infraestructura de transporte. Invías recibe adiciones por 1.31 billones y reducciones por 0.95 billones, resultando en un saldo neto positivo. La entidad participa en el programa Compromiso por Colombia como mecanismo de reactivación económica. A octubre, el nivel de compromisos de inversión es del 76%, lo cual es notable considerando las restricciones operativas del año. Aun cuando el presupuesto total aumenta, la inversión fresca disminuye de 3,15 a 2.24 billones. Esta reducción corresponde a decisiones técnicas. El uso de reservas presupuestales de 2019 garantiza continuidad sin necesidad de nuevas apropiaciones. Este fenómeno es característico de proyectos plurianuales donde las reservas cumplen una función estabilizadora en el flujo de inversión. Entre 2019 y 2020 se observa una transición de contracción a expansión. La apropiación vigente crece de 6,71 a 7.34 billones. Los compromisos caen respecto al año anterior, pero siguen reflejando una capacidad de ejecución alta dentro del contexto de pandemia. Este comportamiento evidencia resiliencia institucional y una correcta gestión del ciclo presupuestal bajo condiciones extraordinarias. Y bien, en 2021 se presenta el mayor crecimiento del periodo. La apropiación inicial de 13,91 billones aumenta a 15,05 billones. Las adiciones de 1.91 billones se explican por la política de reactivación post-pandemia y por la priorización de proyectos estratégicos de conectividad. El nivel de compromiso del 69% a octubre confirma que Invías mantiene una ejecución adecuada en un contexto de expansión presupuestal. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las modificaciones presupuestales por año. Siguiente diapositiva. Entonces, pues en el 2018 se registraron incrementos importantes en el presupuesto, lo cual pues se relaciona con el inicio del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Este plan pues dio especial importancia a la infraestructura vial como motor para lo que es la competitividad, perdón, por lo que se requirió adicionar recursos para poner en marcha pues nuevos proyectos y realizar traslados internos que permitieran ajustar pues esta estructura del gasto. En 2019, aunque pues se presentaron algunas adiciones, predominó como una reducción neta del presupuesto. Esto coincide pues con una etapa de ajuste y reorganización de proyectos donde durante la primera fase de ejecución del plan de desarrollo que se mencionó en el 2018. Así pues como con la necesidad de redirigir recursos hacia iniciativas prioritarias. Sin embargo, pues en este año también se observaron como mayores ingresos por peajes y por tasas de seguridad vial, lo que permitió realizar algunas adiciones, aun cuando varios rubros fueron como recortados por baja ejecución o reprogramación. Siguiente. Durante el 2020, pues sucedió la pandemia del COVID-19, lo que transformó pues de manera significativa la dinámica presupuestal de Invías. La declaratoria de emergencia nacional pues habilitó al gobierno como para modificar el presupuesto y orientar mayores recursos hacia programas que favorecieran la reactivación económica. Como resultado,
Invías recibió fuertes adiciones destinadas al impulso de nuevas obras dentro del programa Compromiso por Colombia, al tiempo que se realizaron reducciones en actividades que se retrasaron por las restricciones sanitarias. En 2021, pues esta tendencia se mantuvo. El país entró como en una fase de reactivación económica en la que la inversión en infraestructura continuó siendo una estrategia central. Y pues esto generó nuevas adiciones para acelerar proyectos afectados por los retrasos del año anterior y asegurar como su continuidad. Siguiente. Pues en el año 2022 estuvo marcado por dos factores determinantes. Por un lado, pues eh, ocurrió una intensa ola invernal y la persistencia del fenómeno de la niña, pues provocaron daños significativos en vías y puentes, lo que llevó a la declaratoria de desastre nacional. Esto obligó a adicionar recursos para atender emergencias, rehabilitar infraestructura y reforzar tareas de mantenimiento. Por otro lado, el cambio de gobierno y también la entrada del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, pues también produjo como una reorientación de prioridades hacia enfoques sociales, territoriales y ambientales. Pues en consecuencia se realizaron traslados internos y nuevas asignaciones para ajustar el presupuesto de la entidad a las nuevas líneas de acción planteadas. Siguiente. Y pues finalmente el cierre en 2024 pues se da hasta el 31 de octubre y pues se observa que se mantuvieron las dinámicas observadas en los años previos, pues las adiciones y reducciones respondieron tanto a la ejecución continua del nuevo plan de desarrollo como a la actualización anual de tarifas de peajes, que generalmente pues incrementan los ingresos disponibles y permiten ampliar recursos para mantenimiento y una expansión de la red vial. Pues en general, como que las modificaciones presupuestales del periodo analizado se realizaron dentro del marco normativo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las directrices del Departamento Nacional de Planeación, que pues permiten ajustes financiados con mayores ingresos, créditos, recursos de vigencias anteriores o traslados entre rubros. Siguiente. Y ya sería todo, pues gracias por su atención. Muy bueno. Yo no había visto eso. Bueno, Nada, rompimos ya. ¿Y qué hay que ya se le van a dejar de compartir o qué? ¿En, en qué? Pues deja Ah, de bueno, grabar. sí, pero como putas. Ahí te dice dejar de grabar. Tener grabación.